Bueno, vamos a pasar a la celebración de nuestra Santa Cena el día de hoy. Como todos sabemos, es un símbolo que recordamos después de la cena de Pascua que Jesús tuvo con sus discípulos, que fue la última noche antes de que Él fuera crucificado. Y este símbolo nos trae a nosotros un recuerdo tan grande y tan importante, porque es algo que nos invita a reflexionar sobre lo que es la salvación. Es un recuerdo que nosotros tenemos el compromiso de celebrar, y cada vez que lo hacemos recordamos precisamente ese sacrificio. Y recordamos que Cristo nos ha dado nueva vida y que gracias al derramamiento de su sangre, nuestro pecado, nuestra maldad fue limpiada y sigue siendo limpiada cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos que nuestra ciudadanía es de los cielos y que Él es nuestro Señor, y que, como se dijo en la palabra de inicio, nadie puede poner otro fundamento que no sea Cristo en nuestra vida ni en el mundo, porque Él es el único camino, la verdad y la vida, y el único intermediario entre Dios y los hombres. Y esta mañana, como iglesia, le anunciamos a las potestades y a los principados la sabiduría de Dios, la obra de Cristo en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y que con su sangre nos ha librado y nos ha hecho un reino de reyes y sacerdotes para Él, y reinaremos sobre la tierra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. También es un momento para reflexionar sobre nuestra propia vida, nuestras limitaciones, todo aquello que representa a veces una barrera, un dique, para que nosotros podamos seguir avanzando en el proceso de santidad que tenemos el compromiso de llevar todos los días. Es importante, por eso preparamos nuestro corazón con una semana de anticipación, precisamente pensando en todo aquello que necesita ser cambiado, todo aquello que necesita ser sustituido, todo aquello que necesita ser destruido de nuestra propia vida, de nuestro propio corazón. Dios nos ha prometido que Él ilumina todas las áreas de nuestra vida, y es la responsabilidad de nosotros determinar cuáles son las áreas que todavía necesitan ser cambiadas. Necesitamos entender y darle gracias al Señor, pedirle también que nos ayude a encontrar esas debilidades que todavía están en nuestra vida, debilidades que no permitan que nosotros vayamos a un paso mayor, esas limitaciones que todavía nos impiden abordar nuestra fe con esa confianza de lo que el Señor tiene para nosotros. Así es que pidiéndole al Señor por esta Santa Cena, recordamos ese sacrificio de Cristo en la cruz, y esa cena en la cual Él se mostró en una celebración tan importante. Simbólicamente dio a entender que el cuerpo y la sangre de Cristo iban a ser destruidos, iban a ser lastimados, heridos hasta la cruz. Así es que vamos a proceder a nuestra celebración. Les pedimos que ya tomen Así es que vamos a empezar, y si pueden tomar el pan, por favor. Dice que el Señor esa noche fue entregado, que iba a ser entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, damos gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, y este es mi cuerpo que por vosotros es partido, y hacer esto en memoria de mí. Este es un momento muy solemne.
porque hoy vives una vida muy diferente a la que antes que tenías a Cristo. Coman el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comamos este pan y bebamos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Tomamos la copa. Y este es el simbolismo de que se estableció un nuevo pacto. La sangre de Cristo vino a limpiar todas las cosas que estaban mal en nuestra vida. Por eso es tan importante el aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Por eso es tan importante que nosotros tengamos en nuestro corazón, en nuestra mente, el sacrificio de Cristo en la cruz. Un sacrificio que no fue en vano, un sacrificio que fue precisamente para la salvación de todo aquel que en Él cree, de todo aquel que acepta a Cristo y nos trae la salvación para todos nosotros. Así es que, Padre, te damos gracias por esta celebración. Gracias, Señor, porque tú nos llevas a mirar nuestro corazón, a mirarnos interiormente para saber qué es lo que necesita todavía ser cambiado. Ponemos nuestra mente, nuestro corazón en tus manos para que seas tú, Señor, el que con tu poder maravilloso sigas transformando nuestra vida, sigas transformando nuestros corazones y que podamos seguir, Señor, alabándote, bendiciéndote, adorándote, exaltando tu nombre, glorificándote con nuestra vida para que tú sigas haciendo esta obra maravillosa en nosotros. Te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por haber entregado tu vida por nosotros, por haber derramado esa sangre preciosa en la cruz que vino a limpiar todo nuestro pasado, todos nuestros pecados, y que ahora, Señor, hemos tenido acceso a una nueva vida, un nuevo nacimiento. Te damos gracias también porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y gracias, Padre, gracias, Señor, gracias por tenernos presente en la palma de tu mano. Te damos gracias, Señor, y disfrutamos de esta nueva vida, este nuevo pacto que tú estableciste después de aquella cena de Pascua. Te damos gracias y nos dedicamos a vivir esta nueva vida, mostrando y reflejando el poder del fruto del Espíritu a través de nuestras acciones. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, pasamos a la siguiente etapa de este servicio, de esta reunión, y vamos a pasar al mensaje. Si los niños pueden pasar, por favor, a su clase dominical, mientras nosotros también tomamos nuestro estudio aquí en esta reunión. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, gracias por este mensaje que tú nos has dado. Te damos muchas gracias, Padre, por tu fidelidad y amor. Queremos, Señor, yo te pido de manera especial que abran nuestros corazones, que estén listos, Padre, para recibir tu mensaje, que estén listos, Señor, para entender y comprender tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú nos hablas de maneras diferentes, Señor, y te damos gracias, Padre, porque el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida, Señor, y en tu morada habitaremos
para siempre contigo. Gracias por permitirnos, Señor, compartir tu palabra. Gracias porque la semilla de tu palabra cae en tierra fértil. Tu hermosa y preciosa palabra, Señor, es recibida en nuestros corazones. Y gracias, Señor, porque es nuestra expectativa no salir como llegamos, salir de una manera digna, de una manera bendita, Padre, porque tu palabra nos anima, nos exhorta, tu palabra nos bendice, tu palabra, Señor, nos llena y nos prospera. Te damos muchas gracias, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de un mensaje. Hemos estado hablando de diferentes cosas. Si ustedes se recordarán, estuvimos hablando de la fuerza, estuvimos hablando también de la fidelidad de Dios en nuestra vida. Estuvimos hablando también la semana pasada de todo lo que tiene que ver con una fe genuina. Y hoy vamos a hablar de que somos transformados en Cristo. ¿Sí? Es tan importante ver la secuencia de lo que el Señor nos ha estado llevando. ¿Sí? Hablamos, repito, primero de lo que es la fuerza. ¿Sí? Nos referimos mucho a la iglesia de Filadelfia, que el Señor no estableció ninguna condenación contra esa iglesia. ¿Por qué? Porque le dijo que aunque era poca su fuerza, ella había guardado su nombre. Después hablamos de la fidelidad de Dios, una fidelidad que a nosotros nos deja sorprendidos, porque vemos que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y después la semana pasada hablamos también de lo que es la fe genuina, una fe que necesitamos como creyentes poner en práctica siempre para poder seguir adelante trabajando en la obra del Señor. Hoy vamos a hablar de que nosotros somos transformados en Cristo. Vamos a hablar de lo que es la transformación en nuestra vida y por qué nosotros debemos trabajar precisamente en ser transformados. La transformación, ¿qué es transformar? Es hacer que alguien o algo cambie su forma, sus características. Hacer que alguien o algo cambie sus formas o sus características. Y es hacer también que alguien cambie su manera de ser, que cambie sus hábitos, que cambie sus costumbres. Eso es lo que es transformar. Ahora, espiritualmente, ¿qué es la transformación? Es el efecto del evangelio, de la palabra del Señor en el corazón, en la mente y en el cuerpo de un creyente sobre la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Entonces, el efecto del evangelio en el corazón, en la mente, en el cuerpo del creyente, pero siempre enfocado ¿a qué? A la segunda venida de Cristo. Nosotros trabajamos hoy en día, como todo mundo, todo el que hace ejercicio, pues todos los días se está preparando, si va a correr, si va a realizar alguna práctica, alguna competencia, natación, lo que sea, siempre se está preparando para alcanzar ese objetivo. El objetivo de nosotros, como hemos dicho, es que estamos corriendo una carrera de resistencia. Nuestra carrera no es de velocidad, a ver quién llega primero. Nuestra carrera es una carrera de resistencia, ir administrando nuestros recursos, los recursos que el Señor pone en nuestra propia vida para poder alcanzar la meta. Dice Pablo, alcanzando la meta cuando estemos al final de nuestra vida. Esa carrera de resistencia el día de hoy nos lleva precisamente a que nosotros estemos preparándonos cada día y tenemos un gran aliado. ¿Quién es el gran aliado de nosotros en la preparación y en la capacitación? El Espíritu Santo. Todos los que hemos aceptado a Cristo, recibimos a Cristo en nuestro corazón. El día que lo aceptamos, también recibimos al Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo en nosotros hace una obra tan tremenda que es el que nos está capacitando, nos está preparando precisamente para sortear todos los retos y desafíos que tenemos todos los días. Entonces, ¿estamos siendo preparados? ¿Cuál es el objetivo? Preparados para la segunda venida de Cristo. Que estemos listos para su llegada. Si nos va a tocar y estamos vivos, gloria a Dios, vamos a estar preparados. Si nos va a tocar y ya no estamos con este cuerpo, gloria a Dios, porque vamos a ser los primeros que vamos a salir, que vamos a partir con Él. Si me acompañan, por favor, a segunda carta de Corintios, de Pablo a los Corintios, al capítulo 3, versículos 16 al 18, vamos a empezar a ver cómo se inició la transformación.
Dice la Escritura: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Si vemos aquí, nos habla primero, dice: pero cuando se conviertan al Señor, cuando nos convertimos al Señor, el velo se quitará. Va a quitar, así como a Pablo le fueron quitadas las escamas de los ojos cuando Jesús lo tocó, así a nosotros se nos va a quitar ese velo, el velo de la ignorancia, el velo de la incredulidad, el velo de la falta de fe. Y entonces nosotros vamos a poder recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Qué hermosa palabra que nosotros tenemos cuando sabemos que tenemos libertad en Cristo. Él vino a destruir todo lo pasado que nosotros teníamos, toda esa suciedad, la basura que había en nuestros corazones, ha sido destruida por parte del Señor, ha sido lavada por la sangre preciosa del Cordero. Y dice el versículo 18: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Cuando nosotros veamos la gloria de Dios directamente, vamos a estar con una cara descubierta, vamos a estar como somos, pero perfeccionados por los nuevos cuerpos. Dice: somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí no se está refiriendo, en este versículo, se está refiriendo a lo que mencionó Éxodo capítulo 34, donde nos habla de que Moisés regresó al campamento, tras recibir los 10 mandamientos. Moisés regresó del monte Sinaí y dice que la piel de su rostro era resplandeciente y el pueblo de Israel tuvo miedo de acercarse a él. O sea, la piel de su rostro era resplandeciente y el pueblo de Israel tuvo miedo de acercarse a él. Algo extraordinario sucede cuando nosotros estamos cada vez pasando más tiempo con el Señor. Nuestra cara se transforma, nuestra cara resplandece. Es una buena medida para todas aquellas personas que quieren que su rostro luzca perfecto. Ningún tratamiento puede ser más eficaz que el resplandor que nos da el estar pasando tiempo con el Señor, porque no solo reflejamos su gloria, descubrimos que Él nos está moldeando a su imagen. Cuando también habla aquí que estamos siendo transformados por la segunda venida de Cristo, vamos a ver qué nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y vamos al versículo número 15. Primera de Tesalonicenses 4:15. Nos dice la Escritura: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, aquí está Pablo diciendo que él habla en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, primero cuando venga Cristo, los primeros que se van a levantar con Él van a ser los hermanos en Cristo que ya murieron, los hermanos que eran nacidos de nuevo. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivimos, si nosotros estamos vivos, gloria a Dios, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué es lo que Pablo quiere dar a entender cuando dice en palabra del Señor? ¿Qué es lo que quiere decirnos? Él dice que puede ser algo que Dios le envió directamente a Pablo, una revelación que Pablo estuvo recibiendo. Y no olvidemos que Pablo fue una de las personas que tuvo una transformación, pienso yo que ha sido la más espectacular y sobrenatural de todas las transformaciones que todos los hombres hayan tenido, los hombres de la Biblia.
¿Por qué? Porque Pablo vivió una experiencia tan radical como radical fue en su persecución de los cristianos. Aquí también nosotros vemos que saber exactamente cuándo resucitan los muertos en relación con los otros hechos en la segunda venida no es la parte importante. No es tanto de nuestro interés el saber cuándo va a ser. Lo importante es conocer el propósito. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros debemos estar listos para ese tiempo? Y Pablo nos desafía y nos pide que nosotros nos consolemos mutuamente, que nos animemos cuando un ser amado parte antes de nosotros. La Escritura nos está diciendo que este pasaje puede servir de consuelo para aquellas personas que pierden un ser querido, cuando el ser querido nació de nuevo. Si el ser querido había nacido de nuevo, quiere decir que su lugar va a estar con el Señor, va a estar en el cielo. Si no nació de nuevo la persona, pues tristemente su destino final es la muerte eterna, la muerte, el sufrimiento. Y ese mismo amor que debe unir a los creyentes en esta vida, va a unir a todos los creyentes cuando Cristo regrese. La unidad es una parte tan importante porque es lo que Cristo nos ha venido enseñando en su relación con el Padre y con el Espíritu Santo. Porque Cristo resucitó a todos los creyentes y así como resucitó a todos, nosotros también vamos a resucitar. Esta es otra de las grandes promesas que tenemos. Si nosotros no estamos cuando Cristo regrese, no estamos en estos cuerpos, quiere decir que estamos ya en la perfección y estamos esperando y vamos a ser de los primeros que nos vayamos con Él. Si todavía estamos vivos después de los que murieron antes que nosotros, y repito, que nacieron de nuevo, ¿sí?, seremos nosotros los que sigamos con Él. Por lo tanto, no debemos desesperar tampoco cuando una persona muere. Es cierto que la separación física, la desaparición física de la persona causa dolor en nuestro corazón porque pues está uno acostumbrado a la convivencia natural humana, pero cuando esa persona nació de nuevo, qué mejor alegría también para nosotros si estamos cercanos a esa persona y tenemos testimonio de que aceptó a Cristo, que su lugar va a estar en el mejor lugar. Esa persona va a estar precisamente en donde todos queremos estar, un lugar donde no hay sufrimiento, donde no hay dolor, donde ya no hay muerte, sino al contrario, disfrutando de la gloria con el Señor. Dios va a convertir nuestras tragedias en triunfos, nuestra pobreza en riqueza, nuestro dolor en gloria y nuestra derrota en victoria. Por eso debemos estar confiados, porque no debemos desesperar cuando esto suceda o cuando los acontecimientos mundiales siguen con un rumbo trágico, como hemos estado dando testimonio en esta vida. Nosotros tristemente vemos cómo el mundo sigue en una cuesta hacia abajo, en una caída, en una destrucción total, lenta pero segura, en un dolor lento pero seguro, en una muerte lenta pero segura y en un sufrimiento que nos hacen a nosotros darle gracias a Dios cada día porque Él vino a rescatarnos. Todos los creyentes a través de la historia nos vamos a volver a unir en la misma presencia de Dios, salvos y seguros. Por eso es tan importante para nosotros, así como Pablo consoló a los tesalonicenses con las promesas de la resurrección, también nosotros debemos consolarnos y tranquilizarnos unos a otros con esta gran esperanza. En el versículo 16 nos habla, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Aquí lo que nosotros vemos es que un arcángel es un ángel de mayor categoría para una tarea especial. Y sabemos que el único arcángel que se menciona en el Nuevo Testamento es el arcángel Miguel. Entonces nosotros podemos también dar testimonio y sabemos que los hechos del regreso de Cristo van a estar enmarcados por estos 5 pasos. Primero, Cristo volverá en forma visible, va a ser visto en medio de una gran aclamación, va a ser algo espectacular, increíble y sobrenatural. Va a haber un lamento inconfundible de un ángel,
Los creyentes en Cristo que hayan fallecido se levantarán de sus tumbas, van a ser los primeros que partan con Él. Los creyentes que estemos vivos, vamos a ser arrebatados en las nubes para encontrarnos con Cristo. Por eso los esfuerzos por determinar la fecha del regreso de Cristo es una necedad. Nosotros no podemos estar esperando que el Señor nos diga cuándo va a ser ese regreso. No nos dejemos engañar por alguno que dice saberlo, eso nadie lo sabe, nadie absolutamente. Y Pablo menciona, nos hace referencia a que nadie sabe el día ni la hora y que aún los creyentes vamos a ser sorprendidos por ese momento. Por eso, así como el Señor va a volverse sorpresivamente, nosotros debemos estar preparados, debemos estar transformados. Por eso estamos siendo transformados en este proceso en el que nuestro crecimiento espiritual sigue mostrando nuestra madurez. Ya que nadie sabe cuándo Jesús vuelva, nosotros debemos estar listos siempre. Dice que va a llegar como ladrón en la noche, sin que nos demos cuenta. Por eso debemos estar confiados y listos. Supongamos que el día de hoy viene el Señor. ¿Cómo nos encontraría viviendo? Si el día de hoy se aparece y dice, hoy vengo, vemos ese clamor, esa trompeta, el sonido de la trompeta, y el Señor dice, hoy vengo por mis hijos, vengo por mi pueblo. ¿Cómo estaríamos viviendo hoy? ¿Estaríamos distraídos? ¿Estaríamos enojados? ¿Estaríamos con rencor, con ira? ¿Estaríamos con falta de perdón? ¿Estaríamos arrogantes, personas arrogantes? ¿Estaríamos con envidia, con egoísmo? ¿Estaríamos soberbios, incrédulos? ¿Estaríamos idolatrando algo que no es Él? ¿Cómo estaríamos viviendo nosotros el día de hoy? Debemos hacer una reflexión para entender que cada día debemos estar en nuestra mejor forma, preparados por si el Señor llega a aparecer. ¿Estamos listos para encontrarnos con Él? Por eso debemos prepararnos cada día y seguir siendo transformados para dar la bienvenida a Cristo cuando venga. En Hebreos 1, versículo 12, también nos habla y nos dice, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Dice que nosotros vamos a ser mudados, dice que vamos a ser cambiados, vamos a ser transformados. Dice, pero tú eres el mismo, le está diciendo a Dios que tú eres el mismo y tus años no acabarán. Vemos aquí cómo esta carta habla precisamente para los creyentes judíos que tuvieron que vivir el rechazo de sus hermanos y con frecuencia se sintieron aislados. Generalmente el pueblo judío que aceptó a Cristo fue aislado, fue separado, apartado de todos los demás judíos que no creyeron. ¿Por qué? Porque se trataba precisamente de expulsarlos de lo que era la tradición judía. Muchos se sintieron tentados a cambiar al inmutable Cristo por sus antiguas creencias, regresar a lo mismo, a lo que ya sabían, a lo que ya conocían, aun y cuando entendían que el resultado de lo que practicaban era un resultado que los guiaba ¿dónde? Hacia la muerte. Nuestra vida pasada, si nosotros recordamos, hacemos un poquito nada más de memoria, nosotros nos damos cuenta que nuestra vida pasada nos llevaba a un callejón sin salida, a un callejón donde la parte final de esa calle era la muerte, porque estábamos tan metidos en nuestros pecados, en nuestros deseos, en toda nuestra lujuria, en todo lo que nosotros queríamos y disfrutábamos, pero nuestra vida era en una caída sin detención hasta la muerte. El escritor de Hebreo los exhorta a cada uno de los creyentes a no regresar a sus antiguas costumbres, a no regresar a su antigua fe, que era esperanza, no era una verdadera fe, a sus antiguas creencias. Dice que Cristo es la única seguridad en un mundo cambiante. Y nosotros entendemos esto porque hoy
lo único permanente de ser hijos de Dios es el cambio. Todos los días nuestra vida tiene que estar cambiando, todos los días para nosotros son cosas nuevas, no son cosas que nosotros seguimos repitiendo como una rutina. Todos los días aprendemos algo nuevo, una palabra del Señor, un versículo, un pasaje, nos motiva a nosotros a ver que todo cambia, todo sigue cambiando. Sin que importe lo que pueda suceder jamás en este mundo, Cristo no va a cambiar, Él nunca va a cambiar. Ya su palabra nos ha establecido que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y si confiamos en Él, estaremos absolutamente seguros, porque nos hallamos, como vimos en la palabra de bienvenida, con el fundamento más firme que pueda existir en nuestra vida. Y ese fundamento, ¿quién es? Jesucristo el Señor. La Biblia resume esta verdad en que Jesús es mi Salvador, es mi protección y es la roca de mi salvación. ¿Qué significa que Cristo es inmutable? Cuando dice, no serás el mismo. Cristo no cambia. Cristo para nosotros es la misma persona. Nosotros somos los que estamos cambiando y estamos cambiando porque el Señor nos está llevando a un nuevo camino, a un nuevo crecimiento espiritual, principalmente de nuestro corazón. Nosotros seguimos cambiando, pero Cristo ya no cambia. Él es Dios, Él es el mismo desde antes y por siempre. Él no tiene final. Él es invariable, no cambia en su amor hacia nosotros. Tenemos una gran ventaja, un amor tan grande porque Jesús nos lleva siempre a vivir la verdad y la justicia. Para Él es tan importante que nosotros encontremos ese equilibrio en la verdad y la justicia, para ser prosperados en todo lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque Él es un Dios misericordioso con nosotros a pesar de que no lo merecemos. Por eso debemos estar alegres de que Cristo es invariable y no cambia. Él siempre nos ayuda cuando se requiere y nos ofrece algo muy importante, el perdón cuando caemos. ¿Qué es lo que Cristo nos enseña dentro de su humanidad? Primero, Él es nuestro líder y quiere ser nuestro guía. Es el líder perfecto, quiere ser nuestro guía. Él es nuestro modelo y vale la pena imitarlo. Él es nuestro sacrificio porque murió por nosotros, por cada uno de nosotros, murió por ti, por todos nosotros. Él es el conquistador y Él venció la muerte para darnos la vida eterna. Y Él es el sumo sacerdote porque Él es misericordioso, amoroso y comprensivo. Dios en Cristo se transformó en un ser humano viviente. En Romanos capítulo 1 veremos qué sucede con aquellas personas que no quieren ser transformadas a Cristo. Vamos a leer del versículo 22 en adelante. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo pueden las personas inteligentes volverse idólatras? Esto es muy sencillo. Todo empieza con los pensamientos. Todo empieza con lo que tienes en tu mente. La idolatría empieza cuando la gente rechaza lo que sabe acerca de Dios, la incredulidad, que busca sustentar lo que Dios ha hecho justificándolo con obras humanas. Y eso es imposible. Lo que Dios hace no tiene ninguna justificación humana. No es posible probarlo. Siempre va a haber un pretexto, algo para tratar de denigrar, de hacer menos el milagro que Dios ha hecho, cosas sobrenaturales.
Y vemos cómo en lugar de poner sus ojos en Dios, sus ojos en Cristo, las personas idólatras actúan como si fueran ellas el centro del universo. Le quitan el protagonismo a Dios y ellos se colocan en el centro del universo. Quitan sus ojos del Creador y el sustentador de la vida. Y muy pronto inventan dioses que se ajustan a su egoísmo. Dioses que se ajustan a sus planes y a sus proyectos. Crean un Dios que verdaderamente les entiende todo lo que hacen, sea bueno, sea malo. Crean un Dios que justifica cuando se equivocan, cuando pecan. Crean un Dios que nunca les va a llamar la atención. Crean un Dios que no es el Espíritu Santo para redarguirlos. Siempre crean un Dios de acuerdo a su deseo, un Dios que tolera todo lo que hacen. Pero estos dioses muchas veces los convierten en figuras de madera, figuras de metal o figuras de plástico. Y es casi lo mismo que crear un Dios de una persona, que crear un Dios de una meta, que crear un Dios de una propiedad, de un bien, de un hijo, de un nieto, de cualquier cosa. Una persona idólatra se quiere convertir en el centro del universo, pero crea un Dios a la imagen de la persona, y no la persona trata de transformarse a la imagen de Cristo, que es lo que Dios está haciendo cuando nosotros estamos siendo transformados. El común denominador de los idólatras es que adoran las cosas que Dios creó, pero no adoran al creador de las cosas. Adoran más las cosas que Dios ha creado, pero no al creador de todas las cosas. Pero también lo que vemos es que estas personas se rebajan al nivel de adorar un animal, de adorar un ave, de adorar una cosa, algún elemento, ¿sí? Algún elemento en donde nosotros vemos que crean un Dios y el ser humano se está rebajando al creer, al tener un animal, al tener una persona inclusive, al tener una cosa, una propiedad, un bien, dinero, para crearlo, hacer su propio Dios. ¿Cuáles son tus prioridades en este día? ¿Dónde están tus sueños, tus planes, tus esperanzas? ¿Rindes dedicación a Dios o a ídolos que te has fabricado? Pablo, con toda claridad también, nos enseña y nos describe lo inevitable que es la espiral que va descendiendo para llegar al pecado. Primero, las personas rechazan a Dios. Segundo, hacen sus ideas de qué debe ser y qué debe hacer un Dios. Caen después en el pecado. Pecado sexual, codicia, odio, malicia, engaño, disensión, chisme. Y por último, crece un odio hacia Dios, crece ese rechazo ya manifestado a través del odio hacia Dios y animan a otros a que sientan lo mismo. Es cuando viene la contaminación de la persona, que una persona que va a morir en estas condiciones nunca lo quiere hacer solo, siempre quiere llevar una comparsa, alguien que los acompañe precisamente a esa muerte eterna, al infierno. Y una vez atrapados por la espiral descendiente, el problema es que no pueden liberarse. Los pecadores tienen que confiar en Cristo solamente si saben que hay una vía de escape, tomar la decisión de verdaderamente ser transformados. Una persona que no quiere ser transformada, una persona que se conforma con la vida que tiene actualmente, una vida a la mejor de comodidad, puede ser una vida de sufrimiento, pero está acostumbrada a sufrir y quiere seguir así, es una persona que difícilmente va a encontrar la puerta de salida, una vía de salida al momento que está viviendo. Cuando Pablo dice que el hombre cambió,
La gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, parece que a propósito está definiendo su maldad. ¿Por qué? Porque se narra, así como se narra la caída de Adán, también nosotros podemos ver qué tan bajo cae una persona cuando está adorando un animal, cuando está adorando una serpiente, cuando está adorando una criatura en lugar de adorar al Creador. Es increíble que una persona pueda perder su identidad como ser superior a los animales, hechos a imagen también de Dios. Es tan peligroso y nos lleva a ver el nivel intelectual de una persona que adora un animal, una imagen, un cuadrúpedo, un pez, porque no estamos para esto. Pero también nos dice que las personas que decidieron rechazar a Dios y Él se los permitió, van a caer tan mal, tan abajo, en que se van a comportar como animales. Dios no interfiere en nuestras decisiones que van en contra de su voluntad. Dios nos permite a nosotros tomar la decisión. Es nuestra parte, nuestro compromiso, el poder saber que la decisión que estamos tomando es la correcta. ¿Por qué? Porque hemos tenido una relación con Dios. Y a pesar de que sabe que en poco tiempo esta persona va a ser esclava de la rebeldía, se va a perder la libertad de no pecar. Va a caer irremisiblemente en el pecado. Por eso la vida sin Dios debe mostrar una apariencia de libertad para la persona que no lo tiene. La vida sin Dios da una apariencia de no libertad para la persona, de esclavitud. ¿A dónde? ¿O hacia quién? Hacia el pecado principalmente. No hay peor esclavitud para el ser humano que la esclavitud del pecado. Las personas tienden a creer en mentiras que respaldan sus propias creencias egocéntricas. Por eso hoy más que nunca nosotros debemos tener mucho cuidado en lo que hablamos. Recordemos que la lengua tiene poder y toda la información que nosotros recibimos debemos nosotros procesarla y transmitirnos de una manera correcta y adecuada. No podemos involucrar nuestro pensamiento, nuestro proceso de comunicación con lo que nosotros vemos a través de medios electrónicos como la televisión, como la música, las películas y cualquier medio masivo de comunicación. ¿Por qué? Porque nos están presentando y somos testigos de ver que presentan estilos de vida pecaminosos y valores malsanos. Constantemente nos están bombardeando con actitudes y creencias opuestas por completo a la Biblia. Por eso debemos tener confianza en lo que nosotros aprendemos con Dios. Debemos sumergirnos más en el estudio de la palabra, tener esa relación personal con Dios de todos los días para poder fortalecer nuestro Espíritu Santo. No dejarnos llevar por las doctrinas de hombre, por esos vientos que traen filosofías nuevas, esos vientos ahora como le llaman, que traen tendencia para que nosotros nos sumerjamos en lo que es nuevo. Nos sumerjamos en lo que es lo que todo el mundo practica. Nosotros estamos hechos para luchar a contracorriente, porque hoy el mundo a todo lo que le dice malo, ¿sí?, es lo bueno que el Señor tiene para nosotros. Y hoy lo que el mundo le dice que es bueno es lo que es malo para nosotros. Por eso debemos ser muy cuidadosos para permitir que lo que nosotros hablamos verdaderamente sea lo que dice la palabra del Señor, lo que dice la Escritura, que es la única norma de verdad. Por eso debemos procurar nosotros evaluar nuestras propias opiniones a la luz de la enseñanza del Evangelio. También al hablar de transformación, nosotros podemos hablar de la transposición. La transposición implica un cambio de lugar, de un lugar a otro, es una transposición. Y el primer ejemplo que tenemos en la Escritura es lo que pasó con Enoc. Si todos nosotros recordamos qué pasó con Enoc, Enoc fue el padre de Matusalén, la persona que más años ha vivido, de acuerdo con la Escritura. Pero vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 5. Dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte,
y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La Biblia nos dice que Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Pero también lo que nos dice que fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Si vemos nosotros lo que dice la Escritura, damos testimonio y podemos ver que Enoc caminó con Dios, no 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 10, ni 20, ni 30, ni 40 años. Enoc caminó con Dios 300 años. 300 años caminó Enoc con Dios y fue llevado a su presencia. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón lo llevó Dios a su presencia sin que muriera físicamente? Porque le agradó a Dios. En su caminar con Dios, Enoc fue una persona íntegra, una persona justa, que todo lo que hacía le agradaba a Dios. Y se convirtió en un amigo de Dios por la relación personal que tenía con Dios. Esa relación personal permitió que Enoc fuera lo suficientemente cercano a Dios, que Dios lo tomó y se lo llevó. Dijo, las conversaciones con mi hijo Enoc me agradan tanto que ya no quiero tenerlas nada más separados, yo acá arriba y él en la tierra. Quiero compartir con mi hijo Enoc esas conversaciones en el reino celestial. Y así es como Dios se llevó precisamente a este hombre Enoc. Y lo mismo sucedió con Elías. Elías tenía también una relación personal con el Señor, que subió al cielo en un torbellino. Tampoco vio la muerte natural. Esto sugiere que nosotros, como hijos de Dios, ¿podríamos ser salvos por nuestras buenas obras y por nuestra obediencia? Claro que no, claro que no. Las buenas obras no nos dan la salvación. La obediencia nos ayuda, pero tampoco el ser obediente nos da la salvación. Recordemos que lo único que nos da la salvación es Jesucristo. Jesucristo en nuestro corazón cuando lo hacemos nuestro Salvador personal. Enoc, Elías y todos los santos dedicados del Antiguo Testamento dice que alcanzaron buen testimonio mediante la fe. O sea, ellos de alguna manera en su relación cercana con Dios siempre vivieron por fe. No vivían por vista, sino por fe. Y aunque no vivieron para ver el sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección, estuvieron, como dice Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Tenemos el ejemplo de Abraham. Abraham murió habiendo visto algunas, pero no todas las promesas cumplidas, todas las promesas de Dios. Recibió al hijo que el Señor le prometió, que fue Isaac. Y vemos una historia muy hermosa en la vida de Abraham, porque es un proceso donde él nos enseña lo que es a vivir siendo obediente, sin conocer a Dios. Por eso dice que su fe, por su fe, él alcanzó la justicia. El inicio de la vida de Abraham con Dios fue la fe. Y el punto final, el punto culminante fue la justicia que Abraham encontró con Dios. Tuvo el juramento de Dios, la promesa de que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y este pacto se hizo realidad por medio de Jesucristo. Gracias a Cristo, todas las personas en el mundo tienen la bendición de poder conocer a Dios, de entrar en ese puente que restauró Jesús a través de su muerte en la cruz, para que todos pudiéramos reiniciar nuevamente una relación con Dios. Hay que entender que esa relación se rompió por la desobediencia de un hombre que fue Adán, y se restauró por la obediencia de un hombre que fue Cristo. Cristo, Dios hecho hombre, que murió en la cruz. Como Abraham debemos ver más allá de lo que podemos, hacia lo que el Señor ve,
porque Él ciertamente cumplirá todas sus promesas en nosotros. Ahora, nosotros cuando somos transformados, también estamos siendo reformados, estamos teniendo un cambio. Y la cita central de este pasaje es la de 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, que nos habla ya en conjunto de lo que es la transformación y nos habla también el objetivo que persigue el que nosotros seamos transformados. Dice, he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, quiere decir no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados, todos vamos a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Cuando Jesucristo venga, los que hayan creído en Él, tanto los vivos como los muertos, van a ser arrebatados. Eso significa que vamos a ser tomados y reunidos en el aire para estar con Él, elevándonos al cielo con cuerpos imperecederos, cuerpos que ya no van a morir, ya no se van a cambiar porque van a ser cuerpos perfectos. Y vamos a ser glorificados tanto como Él. Qué hermosa promesa. Vamos a vivir en la santa presencia del Señor, en el nuevo hogar que Él ha preparado para todos nosotros, por siempre y para siempre. Como lo prometió en Juan capítulo 14, dice, voy pues a preparar un lugar para todos ustedes. Vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Una promesa extraordinaria y maravillosa. Todos enfrentamos situaciones, todas aquellas personas que tienen algún impedimento físico, algún impedimento mental o emocional, si creen en Cristo, van a estar especialmente favorecidas. ¿Por qué? Porque algunos pueden ser ciegos, pero pueden vivir en una nueva forma de vida. Algunos están sordos, pero pueden escuchar las buenas nuevas de salvación. Otros pueden estar cojos, pero caminan en el amor de Dios. Y además tienen el estímulo de saber que todo ese sufrimiento es temporal. La vida eterna que nos espera a todos va a ser una vida con un cuerpo perfecto. Pablo nos dice que se nos van a dar cuerpos nuevos, que se nos van a dar estos cuerpos que ya no van a sufrir dolor, ya no van a sufrir enfermedad, ya no van a sufrir desgaste cuando Jesús regrese. Y estos cuerpos van a ser cuerpos eternos para todos nosotros. Esto nos da esperanza en nuestro sufrimiento de todos los días. Cuando dice que no todos dormiremos, significa que el cristiano que esté vivo ese día no va a morir, pero será transformado de manera inmediata con un cuerpo perfecto. El toque de la trompeta será el medio de anuncio, la señal, porque siempre las trompetas sonaban al inicio de una gran fiesta o de un evento especial. Los judíos ya comprendían el significado de este movimiento. Siempre sonaron cuando se iniciaba un gran evento. En Romanos capítulo 12 nos habla también de la transformación y nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra transformación empieza con nuestros pensamientos. Aquí está el campo de batalla, aquí en la mente. Aquí es donde todo inicia, pero no donde todo termina. Es nada más la puerta de entrada a todo lo que nosotros estamos viviendo. Tenemos un conocimiento, tenemos una conciencia que son el compromiso firme de escuchar y obedecer a Dios. Pero todo empieza aquí. No se trata simplemente de intentar pecar menos. Significa que nosotros, por nuestra nueva forma de vida, por el nuevo nacimiento y la transformación que Cristo está haciendo en nuestros corazones, nuestras obras reflejan un nuevo ser humano, una nueva persona,
nuevas palabras, nuevas formas de ver la vida, nuevas formas también de adorar, nuevas formas de orar, pero sobre todo una nueva forma de creer, una nueva forma de tener fe. Nuestro vocabulario va cambiando, nuestra manera de ver las cosas va cambiando. Aprendemos a depender de Cristo, guardamos sus mandamientos y permitimos también que Él nos moldee como personas que le agrademos. Y es entonces que descubrimos cuán maravilloso es vivir en el centro de su voluntad, que es el lugar más seguro que tenemos, vivir en el centro de la voluntad de Dios, porque es la vida en su mejor expresión y nada, absolutamente nada en este mundo puede cambiarlo. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que es la transformación de las personas, de algunas personas que hay en la Biblia. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde podemos ver nosotros la transformación que las personas fueron sufriendo por diferentes causas. El número uno, el primero, fue efectivamente Adán. Él fue el primer hombre transformado, pero transformado para mal. ¿Por qué? Por su desobediencia. Adán vivía en un mundo perfecto, vivía en una relación constante con Dios. Su relación con Dios era como respirar, era parte normal de su estilo de vida. No necesitaba nada, absolutamente nada. Lo único que necesitó fue una pareja, una esposa, y Dios se la dio. No necesitó nada más, pero por la obediencia fue transformado de un ser perfecto a un ser imperfecto. Él sufrió la transformación a la inversa. Dios lo expulsó del huerto, lo expulsó precisamente por la desobediencia. No podía tener a un ser imperfecto viviendo en un mundo perfecto, por la consecuencia que iba a traer a toda la descendencia. Entonces el primer hombre que fue transformado, y de qué manera tan terrible, fue Adán. El segundo que vemos fue un hombre muy amado de todos nosotros, Noé. Noé fue una persona que obedeció a Dios. Fue una persona, si ustedes ven la Biblia, Noé tuvo dos tipos de tormentas. La tormenta que levantó el arca, pero primero tuvo la tormenta de la maldad, que cada vez estaba rebasando ya todos los límites de perversión que había en ese tiempo en la tierra. Pero la obediencia de Abraham, la paciencia, de Noé y la gratitud, lo llevaron a ser un hombre transformado. Su transformación fue de tal nivel que fue el segundo creador de la humanidad. Si ustedes se recuerdan, los únicos que se salvaron fue Noé, sus 3 hijos, la esposa de Noé y sus nueras. Una familia de donde empezó nuevamente la creación. Otro hombre que es un ejemplo para nosotros fue Abraham. Y de Abraham la transformación que influyó en su vida fue primeramente la fe. Abraham no conocía a Dios. Sin conocerlo, Abraham obedeció a Dios. Y esa obediencia que mostró en su fe lo llevó a ser nombrado un hombre justo. Por la fe, Abraham alcanzó la justicia, pero también la generosidad con la que vivió Abraham. Y a pesar de todos los altibajos que tuvo en su vida, fue un hombre que se entregó completamente a Dios. Fue un hombre que tuvo una redención, la redención de Dios con su hijo Isaac. Isaac fue otro hombre que también fue transformado por su fe, por la disposición que tuvo para obedecer a Dios, pero una parte muy importante que ya una vez habíamos comentado, la fidelidad. Isaac, de todos los patriarcas que conocemos de la Biblia, fue el único que tuvo una sola mujer, una sola esposa. Él no fue como Abraham, él no fue tampoco como Jacob, tampoco como Salomón, como ninguno de los otros personajes que hemos visto de la Biblia, pero sí tuvo una sola mujer, y eso habla de la fidelidad de Isaac. Otro fue Jacob. Jacob, sabemos también que al principio fue un hombre terrible. Ya la promesa que tenía con su nombre de ser un defraudador, de ser un embaucador, Dios le cambió el nombre por Israel. Pero Jacob nos enseña que su transformación vino porque él aprendió a depender completamente de Dios. Y esa dependencia que tuvo de Dios lo llevó precisamente a transformarse.
la dependencia de Dios más la determinación que él tenía, porque él le dijo: Señor, si quieres, si yo voy y vengo y tengo un buen camino y no me sucede nada, yo voy a confiar en ti. O sea, la determinación que tenía Jacob para creer en Dios lo llevó también a ser un hombre transformado. Otro hombre que también nos enseña mucho fue José. José fue un hombre que fue transformado también, y vemos de todas las penurias que pasó desde pequeño por dos problemas. El primero, por el favoritismo de su padre, de Jacob precisamente, de Israel, que fue su favorito porque fue el primer hijo que tuvo con la mujer que verdaderamente amó, que fue Raquel. Pero también vemos cómo José, a pesar de todas las vicisitudes que tuvo, siempre mostró una integridad. José nunca se quejó. La integridad lo llevó siempre a crecer y a madurar más, no solo en su carácter, sino espiritualmente. Tuvo una sabiduría, la confianza en Dios, pero también algo muy importante en la vida de José, que tuvo la firmeza, el temor de Dios para no pecar. Estuvo expuesto al pecado teniendo aparentemente todo a su favor, pero él antepuso su amor a Dios, su temor a Dios para no pecar. Otro fue Moisés. Moisés, otro hombre transformado, primero por su llamado, después por la relación personal que tuvo con Dios. Y también, a pesar de todos los debates, los conflictos, todas las excusas que Moisés le dio al Señor, Dios lo preparó durante 40 más 40, 80 años para poder liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces Moisés es otro hombre transformado por el poder de Dios. Caleb fue uno de los dos sobrevivientes que salieron de Egipto cuando Moisés liberó al pueblo. Obviamente más Moisés y más Aarón. Pero esos dos únicos independientes fueron los que llegaron precisamente a la tierra prometida. Entonces, ¿qué fue lo que libró a Caleb? ¿Qué fue lo que transformó a Caleb? Fue su fe y la confianza en Dios, la obediencia en la promesa que Dios le dio. Otro que tenemos también, otro hombre transformado como ejemplo, es Josué. Josué fue un hombre transformado por la fidelidad que él mostró y la obediencia a Dios. Por la obediencia fue un hombre que se transformó, transformado para bien. Y tenemos a dos profetas, a Elías y Eliseo, dos profetas que también tuvieron una relación cercana con Dios, tuvieron la confianza en Dios y tuvieron también ese amor y esa obediencia por cumplir todo lo que Dios les dijo que ellos profetizaran. En el caso de Elías vemos que después de haber realizado esa hazaña tan increíble de doblegar y matar a 450 profetas de Baal, más 400 profetas de la diosa Aserá, tuvo miedo de la amenaza que le dio una mujer que fue la reina Jezabel. Dios lo tuvo que restaurar nuevamente, lo tuvo que animar y exhortar para que Elías pudiera terminar con la obra que Dios le había mandado. Y tan la hizo de tal manera, su resistencia, su amor y su confianza en Dios, que Dios se lo llevó en un torbellino. Eliseo fue un hombre también transformado por Dios, por su fe, su obediencia al Señor, su confianza en Dios, pero también fue un hombre que siempre rechazó las dádivas que le daban por hacer los milagros. Eliseo dijo: yo sirvo al Señor y no puedo aceptar nada que venga de parte de los hombres. Esa integridad de Eliseo con Dios lo llevó a ser un hombre transformado. Y finalmente, no porque sea el último, pero yo creo que la transformación más importante que podemos tener nosotros, el ejemplo de una persona que ha sido de un hombre que fue transformado, es precisamente el apóstol Pablo. Como todos sabemos, Saulo de Tarso fue un personaje radical, fue un personaje con un celo por lo que él practicaba, por su convicción de creer que él servía a Dios. ¿Y cuál era esa convicción que él tenía? Ese radicalismo era perseguir a los creyentes en Cristo, perseguirlos, levantar actas, detenerlos, llevarlos a prisión y algunos de ellos hasta matarlos. Pero lo que sí vemos es cómo Dios fue tan grande con Pablo, que lo llevó precisamente a un lugar tan especial
donde Pablo pudo conocer personalmente a Cristo. Y fue algo tan sobrenatural, porque Pablo vivió una transformación cerca del Señor después de ser tan radical de perseguir a los seguidores de Cristo. Finalmente se convirtió él en el seguidor más implacable, más firme de todos los seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque esa transformación que él vivió no fue una transformación, vamos a decir, nada más espiritual. Fue una transformación sobrenatural. Dios lo llevó a un punto máximo donde tuvo oportunidad de conocer lo que dice la Biblia, el tercer cielo. Conoció a Dios, conoció a Cristo. Él vivió con el Señor la gloria de Dios en el tercer cielo. Las Escrituras nos hablan del tercer cielo. Dice que el primer cielo es el cielo que nosotros vemos aquí, donde están las nubes y donde se generan los fenómenos meteorológicos. El segundo cielo es el que está arriba ya de la atmósfera, donde se ven las estrellas, los planetas, todo el universo. Y el tercer cielo es donde está Dios, donde se vive la gloria del Señor. Pablo tuvo esa transformación tan grande que conoció a Cristo precisamente en ese tercer cielo. Y aunque él lo describe no directamente como él en lo personal, sino que él lo describe hablando en tercera persona. Dice, subió el hombre, dice, no sé si en sueños, si fue en realidad, pero él está hablando en tercera persona de lo que Dios hizo precisamente en Pablo. Y finalmente este Pablo también nos habla a través de una escritura donde dice qué fue. En Filipenses capítulo 1, dice el versículo 21, Pablo nos da el resumen de la transformación que uno debe esperar en Cristo Jesús. Dice Filipenses 1:21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Entonces aquí Pablo nos describe precisamente que la transformación que Dios le dio y que Dios hizo en la persona de Pablo, lo llevó precisamente a decir que para vivir en Cristo era para él morir como ganancia. Entonces, si nosotros vemos la transformación que el Señor está haciendo en nuestra vida, tiene un objetivo principal: vivir preparados para la segunda venida de Cristo. Dentro de esta preparación está el que nosotros estudiemos la palabra, que tengamos la oración, que los que no se han bautizado se bauticen, y todo este proceso para nosotros es tan importante porque es lo que nos lleva precisamente a entender que necesitamos estar preparados, capacitados, y hay un responsable que se encarga de esto, que es el Espíritu Santo. Por eso hemos sido transformados. Y la frase final, la conclusión de todo este mensaje es que Cristo el Señor esté morando en nuestros corazones, transformados y listos para recibirlo en su segunda venida. Cristo mora en nuestros corazones. Cristo sigue transformando nuestros corazones y con la ayuda del Espíritu Santo nosotros somos guiados, somos capacitados y somos preparados para estar listos cuando Él venga y recibirlos como debemos recibirlo, trabajando con vida, con alegría, con emoción, trabajando también con ese espíritu y esa actitud diligente, responsable que Cristo nos ha demandado. No por obras para que nadie se gloríe, sino que sea el resultado de nuestro amor a Dios, a la obediencia, y que Cristo en nosotros es el que está logrando que nosotros hagamos buenas obras, que nosotros reflejemos la luz de Cristo donde nosotros estemos. Vamos a orar para darle gracias al Señor por este día, por este mensaje, y que verdaderamente se quede sembrado en nuestros corazones, no para perder el tiempo, como dice la Escritura, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Recordemos que todo lo que hay aquí en esta vida, todo va a desaparecer, todo se va a acabar, pero solamente una cosa va a subsistir, que es Dios. Y los que estemos preparados, los que estemos capacitados y sigamos siendo transformados en el poder de Cristo, vamos a poder
estar con Él, ya sea que estemos muertos físicamente o que nos alcance, si Dios quiere, cuando estemos vivos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque así como Pablo nos urgió a que no nos conformemos al modelo de este mundo, sino que nos transformemos por la renovación, Señor, de tu mente, de nuestra mente, de tu Espíritu Santo. Que no nos conformemos, es una admisión que el mundo tiene en su agenda para nosotros. Si queremos establecernos en el mismo molde, una vida desviada de ti, Señor, independiente de ti o inclusive trabajando en contra de ti. Padre, yo te pido, Señor, porque nosotros hemos nacido de nuevo. Pensamos en la vida, en la nueva vida que tú nos has dado, Señor. Así como muchos creyentes han nacido de nuevo, obteniendo, Señor, esa confianza y ese compromiso a través del bautismo, hay muchos que están tratando de vivir por las mismas reglas, valores y propósitos de su vieja vida. Padre, oramos porque descubran que su camino no es el correcto, que tú los apartes, Señor, de esa vieja vida, de esa vieja naturaleza, sobre todo si ya han aceptado a Jesús. Que tú pongas en su corazón, Señor, esa nueva ruta, que pongan sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Te damos gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias porque el nuevo nacimiento, Señor, nos trae un pensamiento que nos aparta de la vieja vida. Nos trae no solamente eso, sino nos trae el gozo, un cumplimiento, una llenura espiritual y un testimonio, Señor, que tenemos el ejemplo de Cristo Jesús y el ejemplo de todos estos hombres que mencionamos, Señor, que fueron transformados por la obediencia a ti, Señor, por la relación personal contigo, por la confianza que tuvieron en ti, pero también, Señor, por su fe en ti. Así nosotros hoy, Señor, hemos aprendido a tener paciencia mientras llegue el cumplimiento de tus promesas a nuestra vida. Hemos aprendido a confiar más en ti, Señor, pero también hemos aprendido a depender de ti. Padre, tú nos tienes en tu mano. Ponemos nuestras vidas en ti, Señor, para que seas tú la persona que nos guíe, que nos dirija, que nos lleve por esos caminos de verdad y de justicia. Que podamos entender, Señor, que la preparación y capacitación que tu Espíritu Santo está haciendo en nosotros es algo necesario, Señor. Es algo, como dicen los abogados, sine qua non. No lo podemos hacer a un lado, Señor, sino que tenemos que seguir preparándonos y capacitándonos, ser transformados para el objetivo que es la segunda venida de Cristo. Que nos encuentres haciendo tu obra, haciendo tu trabajo, no recluidos, Señor, en un lugar, sino activamente, siendo esos creyentes activos, Señor, que trabajamos para Cristo, no solamente que somos seguidores de Cristo, sino que somos sus discípulos, que somos obedientes para llevar a cabo tu obra maravillosa. Te damos gracias, Padre, por la vida de todos nuestros hermanos que están aquí reunidos. Te damos gracias por nuestros hermanos que están viendo este mensaje en directo y también por aquellos, Señor, que lo van a estar viendo. Gracias, Padre, porque tú nos consuelas, tú nos amas, porque seguimos siendo conformados, Señor, a la imagen de Cristo y cada día nuestra vida sigue cambiando. Cada día nuestra conducta sigue cambiando. Cada día, Señor, nuestros actos, nuestras obras están predeterminadas por ti, Señor, para que todo lo que hagamos sea bueno, para glorificarte a ti, no para nuestro propio ego, Señor, o para nuestro propio deseo, sino para exaltarte y glorificarte a ti, Padre, porque tú eres el dador de vida para todos nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, por tu fidelidad y tu amor. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Padre, por este día. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a pasar por las ofrendas. Vamos a pedirle a nuestro hermano y vamos a darle gracias a Dios, porque la verdad